Señor le bendiga, qué bueno estar aquí nuevamente en casa. El Señor me permitió tener ese viaje misionero a Venezuela. Quiero contarles que, bueno, al principio cuando el hermano Canadá me enviaba para allá a cubrirlo en un entrenamiento que hubo en una iglesia, al principio comenzaron muchas dudas por el lugar. El país está pasando una crisis bien difícil. Los trámites de la visa costaron. Quiero contarles que el viernes en la mañana me dieron la visa. Y el viernes en la tarde salí de El Salvador. Fue un milagro que me dieran esa visa. Así lo creo, porque creo que la voluntad de Dios era que yo fuera y que experimentara lo que viví. Yo fui a enseñar, hermanos, prediqué, enseñé a jóvenes, a varias iglesias, pero lo que más me quedó a mí fue lo que yo aprendí de estar en ese lugar con esa situación tan difícil que vive el país. Uno ve las noticias y creo que estar ahí en ese lugar con la gente, comiendo, sentado con ellos en las calles, uno logra comprender la crisis que están viviendo. Y quiero contarles un poquito de eso y va a ser también mi introducción para lo que vamos a ver aquí a continuación. Yo quisiera que me acompañen a Lucas capítulo 5. Vamos a estar ahí en Lucas capítulo 5 y les voy a contar un poquito de la experiencia. Vengo muy desafiado por el Señor para ser, ¿verdad?, un poco más como Él, y conocí una iglesia pues muy desafiante. Bueno, uno, hermanos, cuando está en ese país, al principio recibí la hospitalidad de unos hermanos que, a pesar de la crisis, ellos son bien hospedadores. Y los salvadoreños somos hospedadores, gracias a Dios, y yo he ido a varias partes y la gente es muy hospedadora, pero los venezolanos, de verdad, me han quedado en el corazón, porque a pesar de las limitaciones que tienen, lo hacen todo y le dan lo mejor a uno, a pesar de cómo ellos viven, ¿verdad? Entonces, increíblemente, mandaron a 2 personas a traerme al aeropuerto y viajamos 6 horas en vehículo hasta el lugar donde estábamos, y me hospedaron en una de las mejores casas que tenían, y comencé a descubrir, hermanos, la necesidad de ese lugar. Un hermano de la iglesia me llevó en la noche por las calles y pude ver las filas que hace la gente por la comida. Y lo que me impactó fue ver a varias personas a las 11 de la noche haciendo fila para poder estar temprano, o sea, para ser los primeros en tener los productos de la mañana siguiente. Eran las 11 de la noche, yo vi el reloj y ahí estaban haciendo fila. Eso me impresionó mucho. Y me explicaron, por ejemplo, que las personas, aunque usted no lo crea, ganan $4 semanales. Ese es el sueldo de una persona. Yo, de verdad, al principio no lo creía y lo comencé a preguntar a varias personas, pero ganan $4 semanales. El que más gana $35 mensuales. Es el promedio. Cuando yo le mencioné que el sueldo mínimo en El Salvador anda por $250, se quedaban con la boca abierta, y yo me quedé con la boca abierta cuando supe lo que ellos ganan. Y mientras íbamos en una calle, decía, el kilo de arroz costaba 1,800 bolívares. Eso quiere decir $1.8. Si usted saca la cuenta, si la persona gana $4, en el kilo de arroz ya gastó 1.8. Y eso es solo el arroz, ¿verdad? Toda la comida, prácticamente esas personas, no sé cómo de verdad subsisten en la carencia. No hay jabón, no hay champú, a veces no se encuentran, pasta dental, azúcar, harina. La gente hace trueque, digamos, si tienen un kilo de arroz, crean grupos en WhatsApp y dicen, yo tengo 1 kilo de arroz, ¿quién me lo cambia por un cartón de huevos? Entonces dice la persona, yo tengo el cartón de huevos, cámbiamelo, y se juntan en un parque, ahí hacen el trueque y ya pueden tener, y así van sobreviviendo. Yo estaba en una casa de un hermano que tiene un negocio. Él vende productos para animales. Entonces llegan las personas productores de leche, entonces llevan la leche y le dice, yo le doy el producto que yo vendo y usted me da tanto de leche. Entonces él así tiene leche, pero es de las pocas personas afortunadas que tienen para poder intercambiar. Entonces es bien difícil. Nos servían el almuerzo, era yuca con unos frijoles y arroz, y en la cena era lo mismo, ¿verdad? Y lo repitieron por 5 días, porque no sé cómo consiguieron el arroz, y no era que pollo en el almuerzo o otras cosas en la cena como nosotros, que tenemos variado. Yo sé que todos quizás pasamos situaciones difíciles aquí,
Pero hermanos, cuando uno está en Venezuela se da cuenta, nosotros somos un país rico, rico. Y estamos, hermanos, de verdad, nosotros comemos hasta más de los 3 tiempos. Hay gente en Venezuela que solo come 1, 2 veces por día. Hermanos, de verdad, yo vengo con mi corazón transformado. Dios cambió mi vida a vivir en esa situación. Yo recuerdo, fuimos a predicar a una pequeña ciudad, como a 2 horas donde yo estaba. Enseñamos toda una mañana con un pastor que se llama Josué, así como yo. Y a una hermana de la iglesia le encargaron que nos diera de comer a nosotros. Y al final de eso nos llevaron al fondo de una iglesia, en la misma iglesia, solo que con una división. Nos sentaron ahí en una mesa y la hermana lleva un recipiente, lleva un poco de arroz con una carne que había hecho con algunas verduras. Y la hermana me estaba contando todo lo que le costó conseguir las papas para hacer un guisadito, el arroz. Me dijo, mire, yo no fui a hacer cola, me dice, y no tenía para darles, pero el Señor me proveyó y aquí está. Y yo cuando me comí ese poquito de arroz, porque fue poquito, yo me acuerdo que yo le daba gracias a Dios por cada bocado que yo estaba metiéndome en la boca. Y entonces, ¿quieren café? Dijo, sí. Y en vez de llevarnos aquí el café, nosotros hasta nos repetimos café, ¿verdad? Ahí escasea el café. Entonces nos dieron un vasito y así era el poquito de café que nos dieron. Entonces cuando yo probé el café, le faltaba azúcar porque no hay azúcar. Entonces apareció una hermana de su cartera, sacó 3 bolsitas de azúcar, de esas que vienen en bolsita. Entonces le dio una al pastor, al otro pastor, y me dio 2 a mí. Entonces yo en ese momento pensé, bueno, son las 3 bolsitas de azúcar que tiene. Solamente agarré una y le dije, hermana, solo una, le dije, y le regresé otra, porque de verdad que me tocó mucho en el corazón que esas son las únicas 3 bolsitas de azúcar que ella tenía y no la estaba dando a nosotros. Así de impactante, hermanos, es vivir en Venezuela. No hay dólares y no pueden conseguir dólares. Bueno, la situación es bien difícil, aunque hay otras cosas bien increíbles. Por ejemplo, uno puede llenar el tanque de gasolina con 25 centavos de dólar. Yo le digo, yo quiero agarrar unos 3 galones y llevármelos en el avión, pero no le dejan a uno, ¿verdad? Pero si yo pudiera, me los hubiera traído. 25 centavos de dólar. Pero así hay otras cosas que son bien caras, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando yo vi eso, también conocí a una iglesia que a pesar de su necesidad, eran personas tan dadivosas. Yo recuerdo que entré a una iglesia a predicar y yo comencé a saludar a toda la gente. Ni siquiera sabía que yo iba a predicar a esa hermana. Y cuando yo le doy a la mano a la hermana, yo sentía que cuando le di la mano sentía algo entre la mano de ella y la mía, ¿verdad? Eran 2 billetes que me había dado. Yo no sé por qué, y yo los agarré y yo me sentí bien incómodo, se los rechazo, ¿qué hago? Yo le dije, bueno, yo he aprendido que cuando alguien te da, vos tenés que decirle gracias, es una bendición que el Señor te da algo. Y era poco, ¿verdad? Para mí quizás lo paso a dólares, es bien poco, pero yo lo recibí del Señor, me metí en la mano y yo dije, bueno, increíble esta gente, cómo se dan por el Señor. Cuando yo terminé de predicar, me dieron una ofrenda y cuando yo la conté la ofrenda, era más o menos más del sueldo de una persona por una semana. Y entre todos los jóvenes me lo habían reunido, era más o menos $5. Pero como hay un montón de billetes, está bien devaluado, era un montón de billetes así. Pero cuando uno los cuenta, son $5. Pero esos $5 eran una gran cantidad para ellos. Descubrí, hermanos, que hay una iglesia que no dice no tenemos para misiones. Hacen un esfuerzo increíble, se sacrifican, están apoyando a un misionero, no digo el país por seguridad, de los países más cerrados del mundo. Es una familia venezolana que más o menos hace como un mes salió y está en uno de los países más cerrados del mundo el evangelio, y ellos le están enviando $100. Haga la cuenta cuántos sueldos mínimos hay ahí, y lo hacen fielmente. Descubrí que no hay excusas para aquel que quiera apoyar la obra de Dios. No hay excusas. Vi una iglesia que está desprendida, entregada, están haciendo discípulos. Me mostraban una foto. Solamente el año pasado esa iglesia formó 135 discípulos. ¿Cuántos? 135 discípulos del Señor. Los hermanos de la iglesia están discipulando, y eso fue el año pasado. Me mostraron la foto cuando estaban bautizando una iglesia con carencia, con necesidad. Son más o menos como 400 personas en los 3 cultos.
y están impactando su ciudad. Y me impactó, hermanos, y creo que nosotros estamos en el proceso y queremos llegar a ser como esa iglesia. Me desafió profundamente. Y yo en esta noche no quiero decir que no estamos haciendo nada, porque sería una mentira. Estamos haciendo cosas. Hermanos de nuestra iglesia están yendo y sirviendo fuera de las cuatro paredes. Estamos en Nuevo Amanecer. Estuvimos en Alfa, no sé cuántos vieron los resultados de Alfa. Más de 20 hermanos de nuestra iglesia estuvieron trabajando en Alfa. Gente ha venido de Alfa, personas han entregado su vida por Alfa. Estamos haciendo, pero creo que podemos hacer más. Creo que Dios puede llevarnos. Y yo quiero que leamos Lucas capítulo 5. Vamos a leer este pasaje. Estuvieron viendo, ¿verdad?, el miércoles anteriores Hechos capítulo 23, y vimos cómo Pablo estaba en Hechos predicando y defendiendo el evangelio a pesar de la persecución. Y cuando vemos esto, ¿dónde se originó que Pablo estaba en otra parte predicando el evangelio? ¿Dónde comenzó esto? Y si volvemos atrás y vamos a Lucas 5, vamos a ver los inicios del mandato que Dios le dio a Pablo, y por eso estaba él en Jerusalén, ¿se acuerdan? Rechazado por los mismos judíos, rechazado, estaba predicando y estaba defendiendo el evangelio en el capítulo 23, el versículo 1 al 11 vimos el miércoles pasado. Entonces, ¿por qué él llegó a esas circunstancias? Todo comienza en el capítulo 5 de Lucas, bien atrás. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciéndote: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Vamos a ver, hermanos, cuando yo estoy en esos países, yo descubro un poco más cerca lo que es ser un discípulo. Yo sé que muchos de ustedes están en el proceso y estamos en el proceso de ser discípulos. Y aquí vamos a descubrir las características de un discípulo. Yo digo, y es mi frase últimamente, y es: yo no soy lo que yo quiero ser. Yo no soy lo que yo quiero ser. Yo sé que ahorita yo no tengo las características, pero en un día yo llegaré a ser como un discípulo, como dice bíblicamente. Actualmente no somos la iglesia que debemos ser, pero algún día vamos a llegar a ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Amén. Estamos en el proceso. Hace 2 años comenzamos con, más o menos intencionalmente, con el proceso de enfoque global. Hemos ido paso a paso, hemos ido viendo cambios en la congregación, pero nos falta mucho. Esta iglesia en Venezuela es una iglesia que ha implementado un poco más enfoque global, y los resultados son palpables en los miembros. Estaba platicando con una jovencita de 17 años, y yo le pregunté: hola, ¿cómo estás? Y comenzamos a platicar, y yo le pregunté: ¿qué piensas acerca de las misiones? Y ella me dijo: pues fíjate que yo tengo un llamado para irme para Afganistán. Y yo me quedé con la boca abierta. Una joven de 17 años decía: mi llamado es irme de misionera a Afganistán. Y yo le pregunté: ¿sabes lo que implica ir a Afganistán de misionera? Y ella me dijo: sí, yo sé lo que implica y yo deseo ir. Platiqué con otro joven, y hablando acerca de eso me dijo: yo tengo un llamado para ir a Marruecos.
Y así uno tras otro joven me comenzó a decir, la mayoría de los jóvenes de iglesia tienen un llamado transcultural y ellos saben a qué van a ir y tienen un profundo llamado. Eso es el resultado de un proceso de haber entrado en enfoque global. Nosotros no somos lo que queremos ser, pero un día seremos lo que Dios quiere que seamos. Y estamos, hermanos, ¿qué significa ser un discípulo? Lucas capítulo 5, lo primero que nos va a enseñar el Señor es que Cristo nos llama al total abandono para la gloria de Dios. Cristo nos llama al total abandono de nuestras vidas para la gloria de Dios. Ellos estaban ahí, Jesús estaba en la barca y Jesús les dice que vayan mar adentro, que ellos pesquen. No habían pescado, pero cuando Jesús les dice, ellos sacan las redes y las redes hasta se rompían de la cantidad de peces a tal punto que llamaron a los demás que estaban a la par. Y fue una pesca que se nos conoce como la pesca milagrosa. Cuando ellos ven a Jesús, ven que no es un ser humano como todos los demás y caen de rodillas ante Él y lo adoran, reconocen que Él es Dios. Y cuando ven a Cristo Jesús, la respuesta natural es abandonar todo porque han encontrado lo mejor y lo máximo. Cuando usted y yo encontramos lo mejor en esta vida, la respuesta natural es que vamos a dejar todo lo que somos a los pies de Cristo. Ellos abandonaron todo. Pongámonos en los zapatos de esos pescadores. ¿Qué dejaron atrás cuando dejaron las redes? Ellos estaban dejando todo su sustento, dejaron lo que les implicaba quizás un ingreso económico, dejaron a sus familias. Cuando dice que lo dejaron todo en el versículo 11, significa que lo dejaron todo. Dejaron a sus familias, dejaron su casa, dejaron todo lo que para ellos era normal, habitual, dejaron su comodidad por seguir al Señor. Abandonaron temporalmente sus oficios, sus carreras, dejaron todas sus posesiones, dejaron sus familias. Esto suena extraño en la actualidad, donde todo gira en base a nosotros, donde se nos anuncia en la televisión seguridad, donde se nos llama a tener mejor entretenimiento. Dice la televisión, si tenés 60 canales, aquí hay un programa, aquí hay una oferta para tener 110 canales. Y cuando tenés 110 canales de cable, hay una promoción que te dice, aquí hay 500 canales de cable. En la actualidad estamos en una cultura donde nos llaman a el entretenimiento, a la comodidad, entre más cómodos, mejor, a protegernos, a promovernos a nosotros mismos, a mostrar al mundo lo exitoso que nosotros somos, y caemos constantemente en una tentación en las redes sociales de promovernos a nosotros mismos. Queremos ser un artista cristiano famoso, para todos los músicos es una tentación. O estudiar para ser alguien importante en la sociedad. Constantemente las personas quieren presentarse ante los demás que ellos tienen más, que han ganado más popularidad, que han ganado más dinero. Es una competencia que existe actualmente en el mundo. Ese es el mundo. Cristo nos dice, abandónalo todo por mi causa. Jesús les dijo que todo aquel que quería seguirlo debía dejarlo todo. Padre, madre, hijos e hijas, y tomar la cruz. Tomar la cruz significaba tomar un instrumento de tortura. Es como decirle, tomen su silla eléctrica y síganme. Eso en nuestros oídos del 2016 suena algo difícil, porque nosotros queremos nuestra comodidad, nuestra seguridad. Más en el país donde vivimos, queremos estar en una burbuja y subirnos a nuestro carro y que nadie nos haga nada, ir a nuestra casa, ir a los trabajos, a la iglesia y no toparnos con nadie, porque entre más seguro estamos mejor. Cuando Dios nos dice que lo abandonemos todo por su causa, todo. Ahora nosotros le pedimos a una persona muchas veces, los predicadores, que repitan una oración, que si quieren aceptar a Jesús en su corazón. Y después le decimos, tú ya eres un hijo de Dios. Cuando Jesús no dijo que hiciéramos una oración, Él dijo que lo abandonáramos todo. Eso es increíble, porque hermanos, cuánta gente en la iglesia que ha aceptado a Jesús en su corazón, pero no han abandonado todo por la causa de Cristo. El discípulo es el que abandona toda su vida. Por eso hay iglesias llenas en la actualidad,
pero la gente no es creyente, la gente ha adoptado una religión evangélica. Y Dios nos llama que si tú eres cristiano, tú tienes que haber abandonado toda tu vida a Cristo. Es 100%, no 25%. Quizás hay mucha gente acá en esta noche, o que van a escuchar el audio o el video en YouTube, pero que no se han entregado a Él. Jesús nos llama a todos en esta noche a perder la vida por Él. Por eso no vemos a muchos involucrados en la misión, porque aún viven para sí mismos. Si tú no estás involucrado en la misión de Dios en esta ciudad o en la última tierra de alguna forma, tú todavía estás viviendo para ti mismo. Tú eres tu propio Dios, tú eres tu propio Señor, pero el Señor Jesucristo no es tu Señor. David Platt dice, a mí me impacta, lo digo constantemente, dice David Platt que hoy en la actualidad en las iglesias evangélicas la gente se reúne a adorar a un Dios que no es el Dios de la Biblia, porque nosotros acomodamos a Jesús a nuestra propia vida, a nuestra propia comodidad, y dejamos a Jesús en la iglesia, pero allá afuera Jesús no vive con nosotros, Jesús no nos llama al abandono total, y si estamos así, estamos adorando a un Jesús que nosotros mismos hemos fabricado. ¿Ese Jesús es cómodo? Este Jesús no me pide hacer discípulos. Este Jesús solamente le pido las bendiciones, y cuando tengo las bendiciones pienso que Él me está bendiciendo. Quizás no me está bendiciendo, pero yo he creado ese Jesús que me bendice. Quizás Dios no me está bendiciendo. Ser cristiano es más que decir Dios te bendiga, joven, jovencita, o ir a la iglesia. Hoy en la actualidad hemos perdido lo que significa ser un seguidor de Jesús. Ellos siguieron a Jesús sin nada en sus manos. Ellos abandonaron todo. Si tú vienes a Cristo, tú pierdes todo. Las posesiones ya no son nuestra prioridad porque buscamos lo porvenir. ¿Qué significa? Que en este momento en la noche tenemos que ir y vender todo lo que tenemos. Puede ser que Dios le llame a alguien a hacer eso. Amén. Pero lo que Dios está diciendo es que tú tienes un amor tanto por el Señor, que tus posesiones, que tu carro, que tu casa, que tu ropa, que todo lo que tenés, que tus hijos, que tu familia es menos importante. Lo más importante es Dios. Y si Dios te llamase a dejar todo lo que tú tienes por Cristo, tú estarías dispuesto, porque tú ya te entregaste a Cristo, ¿verdad? No sería difícil. Ya la seguridad ya no es nuestra prioridad. Cuando pensamos a ir a países no alcanzados, donde la seguridad de nosotros está comprometida, nosotros decimos, bueno, si ya la vida no me pertenece, yo puedo ir a esos lugares porque ya Cristo vive en mí. Muchas veces Dios nos llama a abandonar nuestras carreras, nuestras posesiones. ¿Y saben qué? Dios es digno de esa entrega. Ya vimos que Cristo nos llama al total abandono para su gloria. Número 2, Cristo nos llama a depender de la gracia de Dios en humildad. Es interesante porque cuando ellos ven a Jesús, dice el versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Esto me recuerda al capítulo 6 de Isaías, cuando dice que Isaías vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y cuando vio al Señor tan grande, él cayó de rodillas y dijo, este Dios es demasiado grande, y cayó de rodillas delante de Dios. Sabe que, hermanos, los que ven la grandeza de Cristo desean seguirle. Cuando yo conozco a Cristo verdaderamente y me encuentro con Él, yo digo que todas las cosas son de menos importancia en comparación con Cristo. Cuando Pablo iba a Damasco y se le apareció una luz que lo tiró en el suelo, y Jesús se le apareció en esa visión, en el camino, esa fue una transformación en el camino a Damasco. Cambió completamente su vida. Cuando tú y yo nos encontramos verdaderamente con el Señor de la Biblia, nuestras vidas cambian. Estamos dispuestos a dejarlo todo, porque no es tengo que dejarlo todo, y cómo voy a sufrir y que no sé qué. No, cuando tú te encuentras con Dios, tú sabes que Él es lo máximo y tú buscas lo mejor. Amén. Cuando vemos lo grande y del extremo valor que es Cristo, podemos dejar todo. El abandono por Cristo proviene
de un amor por Él. Pablo decía, el amor de Cristo me impulsa. Cuando él iba a predicar a ciertos lugares, a muchos lugares, él decía, lo que me impulsa a mí es el amor que Cristo me ha llenado por Él mismo, y ahora yo puedo compartir ese amor porque yo lo hago por Cristo Jesús. Número 3, Cristo nos llama a la urgencia de su misión. La misericordia de Cristo nos guía a la misión, dice el versículo 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando él le dice no temas, le está diciendo, como en Mateo 28, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. No temas. Le está diciendo, yo voy a estar contigo, mi misericordia va a ser mi guía cuando tú cumplas mi misión. Al ir al interior del mar era como ir a lo último de la tierra. Dice el versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. El sentido del mar es un lugar donde hay temor. El mar es un lugar donde encontramos inseguridad. Entre más adentro vamos del mar nosotros en una barca, más inseguro estaremos. Más hay probabilidad que nuestra barca se hunda. Hay más probabilidad de morir. Por eso las personas que van más lejos en el mar se protegen, van en barcos más grandes, pero aquí hay una barquita que va con los discípulos y se van metiendo cada vez más en un lugar desconocido. Cuando Jesús nos llama a ir mar adentro, nos está llamando a lugares donde vamos a dejar nuestra comodidad por seguir al Señor. Muchas veces Dios nos va a llamar a colonias peligrosas, Dios nos va a llamar a lugares que no conocemos, Dios nos va a llamar a lugares y a países que no son alcanzados, que son peligrosos. Dios nos dice, ve mar adentro. Pero nosotros vivimos toda nuestra vida a la orilla del mar, cuando el Señor, que tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra, nos dice, ve mar adentro, deja tu comodidad, ve, sé obediente. Pero cuando Él te dice, ve a mar adentro, Él te dice, yo voy a estar contigo. No vas solo. Yo soy de las personas que una vez iba en un barco, estaba en Turquía, iba viajando de la costa, tenía que ir a una isla a que me chequearan el pasaporte, pero iba en un barco y el barco se movía. Y yo comencé a tener náuseas, Dios mío, porque comenzó con una pequeña así como lluvia, ¿verdad? No era tan fuerte la gran tormenta. Pero yo soy un poco miedoso en el mar. Entonces, pero bueno, dije, no tenía otra alternativa, tenía que ir a esa isla. Estaba lloviendo. Y cuando uno está en medio del mar, era una hora en el mar, ahí adentro. Uno sabe que estar en el mar es el lugar de inseguridad. El mundo no cambiará si tú y yo nos quedamos a la orilla y nunca obedecemos al Señor y vamos mar adentro en la autoridad del Señor. Jamás. El Salvador seguirá siendo cada vez el país más violento. Vienen las autoridades y crean un programa de seguridad y no le funciona y tienen que hacer otra cosa. Y tienen un programa en los penales y no funciona y van y hacen otra medida extraordinaria y una súper extraordinaria y no pasa nada. La seguridad no mejora en este país. Si tú y yo, como iglesia del Señor, no salimos de la orilla y vamos mar adentro, este país no cambiará. Me decían los hermanos de Venezuela que lo que vive el país, y no quiero hablar mucho porque no puedo hablar de otro país que no es mi país, pero ellos me decían que lo que vive ese lugar es una realidad espiritual. ¿Saben? Me contaron con algunas autoridades, no voy a mencionar nombres. Algunos, eso se lo maneja a todas las personas que dicen que han hecho, han metido brujería a alguna gente de algunas instituciones. Algunos dicen que como llegas a las instituciones públicas y hay un altar ahí,
Y eso es algo común que saben todas las personas. Eso no se conoce en el exterior. Solamente cuando estás ahí te das cuenta que todo lo que está pasando es una realidad espiritual. Muchas autoridades han dado al país al enemigo y es como una maldición que ha caído sobre ese país. Y decía uno de los pastores, ¿sabes cuál es el gran problema? ¿Sabes cuál es el origen de todo esto? Me decía un pastor, la iglesia. ¿Sabes que ni siquiera son las autoridades? ¿Sabes que cuando dicen ellos que antes ese país era un país muy próspero? Ellos tienen petróleo hasta para regalar. Vos caminas en eso y tienen costas, tienen montañas nevadas, tienen recursos, pero increíbles, hermanos. Y dicen que antes ellos podían, porque estaba como que más alto, algo así, el valor sobre el dólar, yo no entiendo mucho eso, pero para ellos comprar dólares es súper fácil, antes. Y dice que muchas familias decían, bueno, mañana nos vamos para Miami. Compraban el boleto y se iban para Miami tan fácil. Dice que la mayoría de ellos estaban en Europa viajando y todo eso. Fue un tiempo, dicen ellos, que Dios le dio un tiempo a la iglesia, que en la abundancia ellos tenían que apoyar misioneros, tenían que enviar jóvenes y familias para predicar en otras partes, y se acomodaron y se centraron en ellos mismos. Me dice ese pastor, ¿sabes qué? La iglesia es la responsable de lo que estamos pasando. Porque cuando pudimos hacerlo, no lo hicimos. Ahora en nuestra necesidad lo vamos a hacer. Ahora en nuestra persecución lo vamos a hacer. Hermanos y hermanas de El Salvador, de aquí de Santa Ana, de Iglesia Oasis de Gracia, si hoy tú y yo no hacemos la misión de Dios, esto empeorará. Y terminaremos en una condición que ni siquiera nos imaginamos. Hoy es tiempo de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Le dice, ve mal adentro, y le dice a Pedro, ustedes serán pescadores de hombres. Es una introducción a Mateo 28, o sea, pescadores de hombres significa discipuladores, hacedor de discípulos. Hemos sido llamados a ser pescadores de hombres, hermanos. Cada uno de los que estamos aquí, si decimos ser cristianos, cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser pescadores de hombres. Discipular, discipulado, evangelismo. Si tú y yo no estamos evangelizando, hermanos, hay algo malo en nosotros, hay algo en nuestra vida que no encaja con lo que está diciendo este pasaje. Le dice Pedro, tú ya no vas a ser pescador, ahora serás pescador de hombres. Si ofrendamos, si venimos a la iglesia y servimos en un ministerio, pero no hacemos discípulos, no estamos viviendo como cristianos. Repito, si ofrendamos, si venimos a la iglesia y aún servimos en un ministerio entre las cuatro paredes y no hacemos discípulos, no estamos viviendo como cristianos, porque Jesús dijo que éramos y somos pescadores de hombres. Cuando Jesús les da la comisión en Mateo 28, le dice, vayan a discípulos. Él no dijo, discipúlense entre ustedes en la iglesia, discipule un hermano a otro hermano. Él estaba pensando en las multitudes afuera. ¿Sabe dónde están los peces? No están en la orilla. Los peces están mar adentro. Y él dijo, no se queden haciendo discípulos entre ustedes, vayan afuera de las cuatro paredes de la iglesia, en las calles, en las ciudades, en el mundo, y ahí hagan discípulos. Cuando Jesús les da la gran comisión, está pensando aún en lo último de la tierra, está pensando en Irak, en Siria, en Irán, en Afganistán, en Turquía, está pensando en Uzbekistán, en la India, en Pakistán, en estos países que nos dan miedo ir. Cuando Jesús dijo, hagan discípulos, Él estaba pensando en estas personas. No estaba siquiera pensando solamente en El Salvador ni en Santa Ana, Él está pensando en todo el mundo. ¿Cuándo fue la última vez que tú guiaste a una persona a Cristo? Quiero hacerte individualmente esa pregunta a ti, a cada uno de ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que tú guiaste a una persona a los pies de Cristo? Pensalo en este momento, mi hermano, mi hermana. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste utilizado por Dios para que una persona creyera? Es una pregunta clave en esta noche. ¿Cuándo fue la última vez? Quizás hay personas aquí que jamás le han compartido del Señor a otro.
déjame decirte que eso es serio, porque el discípulo hace discípulos. El que es de Cristo predica de Cristo. Eso es una evidencia de la seguridad de nuestra salvación. ¿Cómo yo sé que soy salvo? Estoy viviendo como un creyente. Pensamos en debemos pensar en algunas personas intencionalmente. Deberíamos de hacer una lista de personas que están cerca de nosotros en la semana. Eso es lo primero que deberíamos de hacer. Bueno, está Marta, José, Mario, Francisco, son las personas con las que yo me veo en la semana y deberíamos de hacer una lista para comenzar y decir, bueno, con ellos puedo comenzar. Son las personas con las que yo tengo a la par en la semana, con las que trabajo, con las que me encuentro en la calle, con mis vecinos. Son las personas que deberíamos intencionalmente pensar en ellas. Número 4, Cristo nos llama a confiar en su autoridad. Número 4, Cristo nos llama a confiar en su autoridad. Ellos habían estado pescando y quizás habían pescado días enteros y no había pesca. Sinceramente era un día malo para pescar. Jesús, el Dios que creó los cielos y la tierra, llega a esa costa, se sube en la barca y les dice, vayan mar adentro. Pero cuando les está diciendo, le está diciendo en la autoridad de Él. El mismo que tuvo autoridad en calmar la tempestad, el mismo que tuvo autoridad sobre los peces ese mismo día, y cuando ellos tiran las redes y agarran las redes, hermanos, eran una cantidad impresionante que se rompen las redes. ¿Sabe por qué esos peces vinieron a las redes? Por la autoridad del Señor. Pero ese mismo que tuvo la autoridad sobre esos peces es el mismo que hoy tiene autoridad sobre las mujeres y hombres en esta ciudad y en lo último de la tierra. Cuando Él dice, vayan y sean pescadores, Él te está diciendo, yo te doy la autoridad. Cuando tú prediques el evangelio, los peces van a venir. ¿Sabe por qué no vemos peces viniendo, personas viniendo a los pies de Cristo? Porque no estamos predicando. Si tú y yo predicamos constantemente, Jesús dijo que vendrán los peces, porque Él tiene la autoridad. Sabemos que debemos ir a las regiones más peligrosas de este planeta, porque yo sé que si voy a Afganistán, hay un joven salvadoreño, hace más o menos como un mes me reuní con él en San Salvador, y estábamos ahí en Metrocentro en un café, nos sentamos y él me dice, José, quiero contarte, quiero que me ayudes. Yo tengo llamado para irme a Afganistán. Y yo le dije, ¿tú sabes qué implica ir a Afganistán? Yo sé qué implica. ¿Sabes que si tú te pones a predicar en Afganistán, puede ser que te agarre un talibán y te pueda matar? Me dijo él, yo sé que eso implica. Pero ¿sabe por qué nosotros debemos ir a Afganistán? Porque Dios ha prometido que si vamos a esos lugares, en su autoridad, hay peces, hay personas que ahí se van a convertir. No porque lo diga yo, no porque otra persona, porque Dios ha prometido que de esos países habrá una gran cosecha. De los países más cerrados del mundo habrá en la eternidad cientos, miles, no sé cuántas personas que vendrán a los pies de Cristo. Cristo ha dicho, si tú vas adentro del mar y vas a esos lugares y predicas, yo te prometo que esos peces vendrán. Yo te prometo que si tú predicas en tu oficina, yo te prometo, dice el Señor, que esos peces vendrán. Yo te prometo que si tú predicas en Nicaragua, en nuestra Samaria, en Judea, y vas a esos países, yo te prometo, dice el Señor, no lo digo yo, dice la palabra, esos peces vendrán. Por la autoridad, Él nos llama a confiar en su palabra, en su autoridad. Los discípulos vendrán cuando el evangelio sea predicado. Quiero que me acompañen a Hechos capítulo 8. Esto está súper relacionado con todo el evangelio y con el libro de Hechos. Hechos capítulo 8. Interesante porque cuando nosotros hacemos discípulos, vendrán más discípulos del Señor. Capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén.
Y dice que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Lucas dice, todos fueron esparcidos, pero interesante, los que no fueron esparcidos se quedaron, quienes fueron los apóstoles, los líderes, los supuestamente, los que eran, que sin ellos no se podía hacer nada, pues los líderes. Dice, solamente los líderes se quedaron en Jerusalén y todos los hermanos de la iglesia fueron esparcidos. Ingenieros, arquitectos, licenciados, amas de casa, mamás, papás, gente como usted y como yo, fueron esparcidos. Salvo los apóstoles, más o menos 12, 13 personas se quedaron en Jerusalén y los demás, hermanos, eran miles. Hermanos, se habían convertido 10,000 personas en los primeros capítulos de Hechos. Y dice Lucas que fueron esparcidos. Versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que éste hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados y así que había gran gozo en aquella ciudad. Dios los esparce y ellos van mar adentro, pero no lo hicieron intencionalmente, ¿se fijan? Van esparcidos y van a regiones que ellos quizás no conocen y cuando van predicando a esas personas, la mayoría son desconocidos, solo aparece el nombre de Felipe, pero a la par de Felipe eran cientos. Pero Lucas agarra uno de estos y dice, Felipe va a Samaria y cuando predica, mucho se convierte. Hermanos, la pesca está sucediendo. Ven, la pesca es increíble. Pero dice, muchos fueron esparcidos y no lo vemos por el tiempo, pero más adelante dice que algunos llegaron a una ciudad que se llamaba Antioquía. Pero dice, algunos. Sabe que el evangelio comenzó a expandirse por personas que no conocemos el nombre de esas personas y nunca lo vamos a conocer en esta vida. Personas corrientes como tú y yo con sus profesiones, mientras ellos iban de ciudad en ciudad huyendo, ellos iban predicando el evangelio y comenzaron a expandir. Personas comunes y corrientes, discípulos ordinarios como usted y como yo, comenzaron a expandir el evangelio. ¿Sabe? Que nosotros no debemos esperar que los líderes y los pastores, aunque tenemos una primaria responsabilidad, pero el evangelio va a crecer cuando cada uno de los miembros de esta iglesia comience a hacer lo que Dios le llamó a hacer. Aquí hay 500 personas que se reúnen en esta iglesia. 500, hermano. Si esas 500 personas esta próxima semana hicieran lo que Dios le mandó a hacer, hermano, yo seguro que esas 500, tal vez no las 500, pero van a traer quizás de esas 500, van a traer 200, van a traer discípulos. Porque Él dijo, cuando vayan, yo voy a hacer que los peces vengan. Y comenzaron así, y llegó hasta Antioquía el evangelio. A través de trabajos y profesiones cotidianas, el evangelio se expandió. Es interesante que el evangelio no se expandió por los discípulos, por los principales apóstoles. El evangelio en los primeros 100 años se expandió a través de personas con sus profesiones, con sus trabajos. Mientras se establecían en ciudades porque iban huyendo, ahí conocían a personas, compartían lo que ellos conocían, hacían discípulos. Era tanto que se hacían discípulos que comenzaron a formar iglesias. Porque lo normal es que cuando hagamos discípulos, lo normal es que van a venir un montón. Y cuando vengan un montón, ¿qué vamos a tener que hacer? Una iglesia. Si usted va de misionero a un país de Latinoamérica y de repente Dios lo comienza a utilizar, usted se fue por su profesión, porque lo cambiaron de trabajo, porque fue huyendo de la delincuencia en El Salvador. Y va a otro país y comienza a predicar creyendo que Dios le dio la autoridad, que cuando usted predica, los peces van a venir y usted predica y comienzan a venir peces. El siguiente paso es formación de iglesias. Queremos ver iglesias fundadas por nuestros miembros de esta iglesia.
no por profesionales, no por pastores, sino por discípulos ordinarios como usted y como yo, haciendo iglesias mientras van. Qué lindo fuera que también abriéramos otra iglesia pequeña, quizás en otra parte, porque se inició discípulos aquí en otra región del Salvador, pero discipulados, no iglesias tradicionales que hacen lo mismo, discípulos. Tradicionalmente se hacen otras cosas. Dios quiere que usemos todo lo que nos ha dado, ¿verdad? Número 5, Cristo nos llamó a abrazar el sufrimiento hasta completar la gran comisión. En el capítulo 7, Esteban es martirizado. Capítulo 8 dice que por ese martirio, por ese sufrimiento, los discípulos son expulsados por todo el mundo. Personas como tú y yo van expulsadas. Dios va a expandir el evangelio a través del sufrimiento, a través de siervos sufrientes. ¿Sabe que el evangelio está creciendo hoy en la actualidad en los lugares donde hay más persecución? En Irán se calcula que hay 2 millones de creyentes en iglesias secretas. ¿Cuánto? 2 millones. Entre más los oprimen, más se reproducen. En los países donde tenemos más libertad, en países como Europa, el evangelio está disminuyendo. Y en lugares donde hay más persecución, la iglesia crece más. ¿A qué se debe esto? Hermanos, el evangelio se va a expandir a través del sufrimiento de los discípulos. No los estoy llamando en este momento a que nos vayamos y nos sacrifiquemos. Aquí estoy, mátenme. ¿Verdad? Pero debemos estar conscientes que el mundo se convertirá cuando tú y yo dejemos la comodidad, cuando hagamos sacrificios por Él. Muchas veces tendremos que hacer sacrificios económicos, sacrificios familiares. Si eso no pasa, jamás el evangelio va a llegar a lugares donde en ese momento es difícil. Si no hay gente de nuestra iglesia en los próximos años diciendo yo voy a ir a tal parte a pesar de que pueda sufrir, si no se da eso, no van a venir personas a los pies de Cristo. Tenemos que sufrir. Cristo sufrió para completar la salvación. Ahora nosotros sufrimos para expandir el mensaje del evangelio. Y alguien me decía, mira José, vos todo lo que predicás es sufrimiento últimamente y más que es en hechos. Y me decían, estaba en el campamento de la escuela y habían como 5 temas que habían escogido y el cuarto era el sufrimiento del creyente, no sé qué. Y me llaman a mí que vaya a predicar eso. Entonces llegué a hablarles de eso a los muchachos. ¿Saben qué? Yo cada vez que leo más la Biblia descubro una sola verdad. Que el creyente es aquel que se empapa de la vida de Cristo, y si Cristo sufrió para predicar el evangelio, tú y yo sufriremos para predicar el evangelio. Eso es así. Si tú deseas ser cristiano, a pesar de eso, sigue en la iglesia. Pero si tú no quieres eso, aún es tiempo de volver al mundo. Porque Cristo quiere discípulos que tomen su cruz, y eso implica muchísimas cosas, hermanos. El Salvador no cambiará si nosotros no dejamos nuestra comodidad y estamos en nuestra casa. Hermanos, hace como una semana, mientras yo estaba en Venezuela, atrás en el parque de mi casa, que es una cosa así, un muro, llegaron a matar 2 personas. Dicen, no sé, los rumores que llegaron ahí, es una zona verde de mi colonia. Llegaron a 2 personas y las mataron ahí. A ejecutarlas llegaron y se fueron. Atrás, 3 metros. Solo un muro atrás de mí. Yo estaba preocupado porque, pues sí, yo estaba afuera en ese momento. Cada vez esas cosas suceden y yo digo, Señor, cada vez que pasan eso, yo quiero estar, entre más seguro estoy mejor. Cuando Dios me dice, este país no cambiará si la iglesia del Señor no sale de su comodidad y comenzamos a abandonar nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestros recursos para la gloria de Dios. Tenemos que enfrentar esta realidad. Hermanos, entre más discípulos hagamos, más persecución enfrentaremos. Esta iglesia en Venezuela, hay una hermana ahí que es la encargada de discipular. Es como la encargada para proveer recursos para que todos los miembros de la iglesia discipulen. ¿Cuánto les dije que habían discipulado el año pasado?
discipulados y bautizados. 135. Una de estas jóvenes estaba en la iglesia y a través del proceso de enfoque global, nosotros también estamos en ese proceso, llegó un día a la oficina del pastor, una jovencita de 16 años. Tocó la oficina del pastor. Dijo, pastor, ¿me tiene 5 minutos? Sí. Fíjese que Dios me llamó profundamente y Dios me está llamando a ir a Corea del Norte. ¿Cómo es, hermanos? Corea del... ¿Usted sabe qué es Corea del Norte? Los países que menos se conoce de lo que hacen ellos ahí, de los países más cerrados. Y esta joven de 16 años dice, yo tengo un llamado profundo a ir a Corea del Norte. Y el pastor se queda, mira, hay un montón de países, ¿por qué quieres ir a Corea del Norte? Pensalo bien. No, Dios me llamó a Corea del Norte. Mira, pero fíjate que, bueno, la cosa que necesitaba unos papeles y, bueno, ella no sabía nada en ese momento, se fue. Como a las 3 semanas regresó y le tocó otra vez la oficina del pastor y le dijo, mire, me acaba de salir una beca para irme a estudiar a Corea del Sur, ya tengo los papeles, todo. Dios le había abierto las puertas, tenía el dinero, todo, y le dice, pastor, yo me voy a ir el miércoles. Era un sábado en la noche, no, fue un domingo en la mañana después del culto. Y ella se iba un miércoles para Corea del Sur, para aprender coreano, para cruzar la frontera, irse a Corea del Norte. Le dice él, mira, le dice, pero no te he bautizado. Y, sí, es cierto, no me he bautizado porque era una recién convertida que había sido discipulado, pero no había sido bautizada. Pero mira, pero los bautizos son dentro de 2 meses, le dice el pastor. No, pero yo quiero bautizarme. Dice que no sé cómo hace él y comienza a hablar con los líderes y mire, tenemos que bautizarla. No encontraron lugar, pero a tal punto que encontraron un hotel que tiene una piscina y hablaron con la señora y pensaron que no le iba a dar la piscina. Le dice, no, vengan, le dice. Entraron como 10 líderes de la iglesia. Está la foto donde la joven la bautizan, le toman la foto y el siguiente miércoles la jovencita, hace como, creo que 2 meses lleva en el campo, está en Corea del Sur, preparándose para entrar en Corea del Norte. Cosas extraordinarias están pasando en esa iglesia. Esta hermana encargada del discipulado, de todo lo que se está haciendo, una hermana que Dios lo está haciendo muchísimo. Y un día de esos, hace como unos 5 días, le llaman por teléfono. Allá también hay extorsiones. De la cárcel, del lugar, el líder del grupo criminal le llama y le dice, quiero tanto dinero, ya conozco dónde está su hija, en este momento está vistiendo de esta forma, está en tal parte y queremos esto. La líder de todo eso del discipulado, mientras ellos estaban entrando en las tinieblas, el diablo comenzó a meter persecución. La hermana ahorita está fuera, en otras partes, por las amenazas. ¿Y sabe qué dice el pastor enfrente de la congregación? Hermanos, quiero decirles que estamos haciendo discípulos. Y esta es una respuesta natural a que estamos haciendo discípulos. El enemigo no quiere que estemos haciendo discípulos. Y lo mismo que pasó en Hechos, cuando ellos trataron de matar a Esteban, la muerte de Esteban repercutió ¿en qué? En miles de discípulos. Cada vez que el enemigo trate de detenernos, hermanos, vamos a tener una cosecha increíble. Y termino con esto. Cristo nos enseña que los que aman la gloria de Dios rinden su vida para alcanzar a otros. Y no lo vamos a ver, pero en Hechos capítulo 13, ya lo conocemos, se forma una congregación. Ahí estaban orando y ministrando al Señor, capítulo 13, versículo 1 al 3. Y dice que ellos, ayunando y orando, sabe que quizás ellos no estaban ayunando por sus propias cosas, estaban ayunando para la misión de Dios. Pero nosotros queremos intencionalmente cambiar nuestros ayunos para dejarnos de centrar en nosotros mismos y centrarnos en la misión de Dios. Ellos estaban orando, apartaron a Saulo y a Bernabé, rindieron sus vidas y Bernabé y Saulo fueron enviados al campo misionero. Cristo nos enseña que los que aman la gloria de Dios rinden su vida para alcanzar a otros. Y por eso vemos a Pablo en el capítulo 23, que ha llegado a lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque él ha entendido que los que aman a Dios rinden su vida
para alcanzar a otros. Hermanos, vamos a orar. Yo quiero hacerle un desafío muy personal en esta noche a usted, porque todos los que estamos en la iglesia somos personas individuales. Y yo, mientras estaba en este país y veía a esta gente, hay un joven que ha hecho un equipo de béisbol con jóvenes en una comunidad marginal. Hay otra jovencita que ha agarrado a unas jóvenes de una comunidad marginal. Y yo veía tanta gente involucrada. Y yo le digo, Señor, queremos ver eso en Santa Ana. Hace tiempos hemos estado haciendo desde el púlpito, queremos comenzar una escuela de fútbol. Nadie. Otra vez, hermanos, ¿cuántos quisieran comenzar una escuela de fútbol aquí con los niños? No, amanecer. Nadie. ¿Cuántos hombres hay aquí? Montón. Hermanos, queremos hacer esto. Nadie. Y él dijo, así comenzamos nosotros, pero Dios fue haciendo su obra. Y ahora hay mucha gente de esa iglesia involucrada, muchísima gente. Se siente el ambiente de una iglesia enfocada en la gloria de Dios. Dejaron de hacer un montón de reuniones, hermanos, quitaron reuniones de mujeres, quitaron reuniones de esto, lo otro, porque si no cumple eso que está en aquella pared, dice, la iglesia Oasis de Gracia existe para glorificar a Dios siendo una iglesia saludable, proclamando el evangelio y haciendo discípulos desde Santa Ana hasta el confín de la tierra. Si una actividad en esa iglesia no cumple con eso, tenemos que comenzar a dejarlo a un lado. A mí me da tristeza ver a jóvenes cristianos de concierto en concierto. Y a un gente de nuestra iglesia, no les hemos enseñado a los jóvenes que el cristianismo no es concierto cristiano. Qué bonito ir cuando tú estás haciendo discípulos, puedes ir a cantar. Pero cuando tú crees que eso es la vida cristiana, nosotros como iglesia, como padres, quizás usted ha fallado enseñando a tu hijo, a tu hija, que el cristianismo no es una noche de concierto y luces. Cristianismo es ser discípulo que hace discípulos. Somos pescadores de hombres. La iglesia Oasis existe no para estar cómodos, no para que nos atiendan, no para que el pastor me dé una consejería y si no me da consejería me enojo, o alguien me saludó y me enojé. Para eso no existimos nosotros. Amén, hermanos. Existimos para pescar hombres. Para eso existimos, para pescar hombres. Señor, venimos delante de ti en esta noche. Señor, no somos aún lo que queremos ser, Señor. Yo no soy el que debo ser, Señor Jesús. Pero Señor, heme aquí. Henos aquí como iglesia.